Bienvenidos a Shalom World TV. Les saluda el Padre Raúl de León de la Diócesis de Chitré en Panamá. Y doy gracias a Dios por este espacio que vamos a compartir en donde su palabra, palabra que tiene vida eterna, llegará a nuestra vida. A través de ella encontraremos un camino hermoso para poder conocer a Jesús más profundamente. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, a nuestra vida. Abre los oídos del corazón para que escuchemos las palabras que Jesús, a través de este Evangelio, tiene para compartirnos. Y meditaremos del Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 18b al 23. En aquel tiempo, Juan envió a 2 de sus discípulos a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Cuando llegaron a donde estaba Jesús, le dijeron: Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte si eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro. En aquel momento Jesús curó a muchos de varias enfermedades y dolencias y de espíritus malignos, y a muchos ciegos les concedió la vista. Después contestó a los enviados: vayan a contarle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso el que no se escandalice de mí. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Seguramente Juan ha escuchado de las cosas que Jesús está diciendo, pero seguramente ha escuchado también algún lenguaje extraño. Se pudo haber dicho algún mensaje que no era lo que era Jesús, y por eso envía a 2 de sus discípulos, es decir, necesita tener el testimonio claro de quién es Jesús. Por eso envía a 2. El número 2, ¿verdad? Siempre será 2 personas, darán un testimonio, verás. Y Juan manda a preguntar a Jesús si él es el que había de venir o habría que esperar a otro. Porque seguramente, muy probablemente, en la línea interna del Evangelio, se está hablando lo que no es de Jesús. Y eso puede pasar hoy. Hoy tanta gente habla, como me llama la atención, ¿verdad? Cuando hay gente que pone tantas imágenes y dicen, como dice el Papa dijo, o como dice San Agustín, al pobre Agustín le han hecho decir cosas que seguramente ni él mismo dijo. Y tal vez Juan estuvo escuchando lo que no era de Jesús, porque ya hemos visto la mala intencionalidad muchas veces en el Evangelio. Y hay veces que podemos estar predicando un Jesús muy flexible, un Jesús que se amolde a nuestras realidades, un Jesús que no es exigente, un Jesús que habla todo muy hermoso con color de rosa, un Jesús que no habla de cruz, porque puede pasar. Y Jesús dijo, tengan cuidado porque vendrán falsos profetas usurpando mi nombre. Hoy en día pareciera que en este mundo le hacemos más caso a lo que digan otras personas a que lo que diga Jesús. Hay gente que vive más pendiente de lo que pueda decir un vidente, otro vidente, que lo que pueda ver en el Evangelio. Y por eso Juan manda a decirle a Jesús, eres tú, porque es que seguramente se está hablando cosas que no son de ti. Y miren que Jesús, delante de los discípulos de Juan, realiza obras prodigiosas. Y después le dice a los discípulos, vayan a decirle a Juan lo que han visto. O sea, no se lo dice solamente de palabras, primero realizó los gestos. Y yo creo que ante este mundo que hoy también quiere confundir el mensaje del Evangelio, necesitamos demostrarle a este mundo todas las cosas que Jesús ha hecho. ¿Y cómo lo podemos hacer? Con tu vida y con la mía, con tu testimonio y con el mío. Hoy hay que contar todas las cosas que el Señor ha hecho. Cuando María Magdalena tuvo la experiencia con Jesús resucitado y llegó al cenáculo donde estaban los discípulos, le dijo, he visto al Señor y me ha dicho estas cosas. Pero el Evangelio no dice qué cosas. ¿Por qué?
Porque cada uno tendrá que contar lo que Jesús haya hecho en él. Las cosas que Jesús haya hecho en tu vida. Eso es lo que tienes que contar. Y por eso Jesús, delante de los discípulos de Juan, hace obras concretas de lo que lo define a él como el Mesías. Va y le dice, díganle a Juan lo que acaban de ver. Y hoy también nosotros, ante este mundo que quiere darnos un mensaje equivocado de quién es Jesús, tal vez hay gente que aprendió de Jesús cosas que no son. Hay gente que habla de Jesús cosas que no son. Hay gente que equipara a Jesús también a otras deidades, o a otros programas, a otros estilos, a prácticas. ¿Cuántas prácticas hay por ahí de relajación, de espiritualidad? Y que dicen, no pasa nada, si esto lo puedes hacer. Y ahí indirectamente nos van quitando a Jesús. Y eso puede confundir. Por eso que hay veces que en la iglesia se ha metido muchas veces, como decía el Papa, ¿verdad? Pablo VI, ¿no? El humo de Satanás se ha metido muchas veces. Y eso confunde. Y hay gente que cree que puede ser cristiano y practicar la brujería, que puede ser cristiano y tener prácticas esotéricas, que puede ser cristiano pero cree en la adivinación. Eso hoy está pasando. Y tal vez por eso Juan manda a decirle a los discípulos, díganle si es él, porque tal vez lo que estoy escuchando por ahí no es, ni es quien creo yo que es Jesús. Por eso el cristianismo tiene que ser auténtico. Por eso nosotros con acciones concretas tenemos que demostrar quién es Jesús. Porque este mundo se está encargando de plantear una imagen que no es Jesús. Y hay gente que le come el cuento a este mundo. Hay gente que cree que el cristianismo se ha vuelto light y sus prácticas religiosas se han vuelto light. Voy a misa cuando me da la gana, me confieso cuando me da la gana, vivo de aquí, vivo de allá, faltan los mandamientos. Porque este mundo hoy nos quiere hacer ver que todo eso ya no es necesario. Por eso necesitamos acciones concretas. Yo les he hablado, ¿verdad?, en estos días sobre Teresa de Jesús. Teresa, como ella misma lo describe, tomó una determinación bien determinada. Y junto a Juan de la Cruz, cuya fiesta celebrábamos estos días, Juan de la Cruz era un hombre muy pequeño y estaba acompañado siempre de aquel fraile Pedro, que era mucho más grande, ¿no? Y Teresa de broma dice, para la reforma ya tengo, ¿verdad?, fraile y medio, decía. Pero mire lo que le costó a Teresa la reforma del Carmelo, o a Juan de la Cruz la reforma de los carmelitas descalzos. ¿Por qué? Porque se estaba haciendo una regla que no era la regla del Carmelo, porque se estaba viviendo en los conventos de una manera muy liviana. Y cuando Teresa y Juan de la Cruz vinieron con el poder del Evangelio, hubo mucha gente que rechinó los dientes. Por eso cuando el cristianismo se vuelve así, el mensaje de Jesucristo confunde. El mensaje de Jesucristo se vuelve como una espesa neblina que no nos deja ver bien el camino. Por eso Jesús, ante acciones concretas, es capaz de decirle a los discípulos de Juan, esto es el reino de los cielos. El reino para los sordos, el reino para los ciegos, el reino para los leprosos, el reino para los lisiados y sobre todo el reino para los pobres. Porque es que el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 8, decían que ninguno de estos podría entrar en la casa del Señor. Y Jesús vino a liberar. Jesús vino a instaurar un reino, el reino de la justicia. Y por eso dice, vayan y díganle a Juan lo que están viendo. Díganle a Juan, ustedes dos que serán testigos. Díganle lo que está pasando. Y dichoso el que no se escandalice de mí, dice. Porque hoy hay gente que se escandaliza del cristianismo. Porque hay gente hoy que también teniendo en su mano la bandera del cristianismo, también tiene la bandera que va en favor del aborto. O la bandera de aquellos que van en contra de la institución del matrimonio. San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales habla de la práctica de las dos banderas. Hoy hay gente que se escandaliza de Jesucristo porque sienten que su mensaje es muy radical y hoy necesitamos un mundo tolerante. Yo puedo respetar las inclinaciones de mucha gente,
Pero no puedo permitir que dichas inclinaciones lastimen y laceren la fe que yo tengo. Eso es diferente. Hay gente que quiere que le aceptemos de todas maneras, pero ellos no son capaces de aceptar lo que Dios quiere. Y ese mensaje hoy confunde. ¿Cuántos católicos hay que son pro abortos? ¿Por qué? Porque yo tengo el derecho a decidir sobre mi vida. Están equivocados. El único que tiene derecho a decidir sobre la vida es Dios, y la ha dado y en abundancia. Por eso, díganle a Juan los que están viendo. Por eso hoy dice Jesús, ustedes, los que escuchan la meditación de la palabra a través de Shalom World TV, díganle a este mundo lo que ustedes están viendo. Sean testigos de la verdad, anuncien el evangelio con fuerza, con poder, llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dichoso el que no se escandalice de mí. Hoy hay tanta gente que se escandaliza de Jesús. ¿Por qué? Porque su manera de vivir era radical. Porque su manera era como la túnica, les hablaba de la túnica de una sola pieza. Jesús nunca negoció sus criterios, sus valores. Jesús dijo, o es sí o es no. Lo demás lo pone el diablo. Y allá en Apocalipsis dice, o eres frío o eres caliente, porque el que es tibio lo vomito de mi boca. Y hay tantos cristianos hoy tibios, porque le tienen miedo a este mundo, porque tienen miedo al qué dirán mis compañeros, qué dirá mi familia, qué dirán mis amigos. Pero este mundo nunca te va a decir, ¿y qué dirá Dios de eso que tú estás haciendo? ¿Qué puede pensar Dios de que tú tengas prácticas abortivas o que vayas en contra de la institución del matrimonio? La gente no te hace preguntar eso. Por eso hoy Jesús también nos envía, como a los discípulos de Juan, díganle a este mundo lo que ustedes están viendo. Y vamos a decirle a este mundo que llegó el reinado de Cristo, que no tenemos miedo a anunciar su palabra, que no tenemos miedo a ser sus testigos. Espíritu Santo, darnos fuerza, valor, coraje, parresía, dice el Papa, para anunciar tu mensaje a este mundo que quiere muchas veces confundir. Gracias, mis hermanos, por compartir con nosotros esta hermosa palabra. Y que el Dios de la vida les conceda la fuerza y que su bendición les acompañe siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.